Vamos con la nota editorial, quien está a cargo hoy de Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro representante en FECODE. Miguel nos va a hablar acá en esta editorial de la tenaz y fuerte lucha que se vivió desde FECODE y también desde luego aquí en la ADE para preservar la vida de los docentes, ¿no? Y aún así sabemos que habiéndose sacado las circulares y los decretos que defendían por encima la vida de la alcaldía y de la Secretaría de Educación, hay y hubo rectores y coordinadores que pasaban por encima de estas normas y están obligando a ir a los profesores al riesgo de contaminarse a las instituciones educativas cuando los profesores ya planearon cómo hacer estas jornadas, estas 2 semanas de clase. Los profesores somos muy responsables en ese sentido y sí tenemos el conocimiento. Lo que falta son los recursos de los que carecen las instituciones educativas, al igual que las de salud. Por eso estamos peleando por el Sistema General de Participaciones, para que se aumente ese presupuesto. Ahí está la pelea de la plata para la educación y la salud, que tanto se necesita en este momento. Ahí es donde nos damos cuenta la plata que se nos quitó, que hace falta para estos momentos de crisis. Nuestro editorial de hoy lo hemos titulado La prioridad es la vida de todos. Un saludo fraternal, solidario en esta difícil coyuntura por la que atravesamos el magisterio, la comunidad educativa y la población entera de Colombia. En defensa de los derechos a la salud y la vida de estudiantes y profesores, FECODE y sus 34 filiales logramos que la actividad escolar sea no presencial en todos los colegios del país, tal como quedó consignado en la circular ministerial 021, expedida en las horas de la noche del pasado 17 de marzo, después de una dura exigencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. La norma es expedida horas después de que las alcaldías de Bogotá, Florencia, Cali, Valledupar, como también las gobernaciones de Cundinamarca y el Magdalena, entre otras, privilegiaron la vida sobre cualquier otra consideración. En cuanto el encuentro entre la Junta Directiva de la ADE con la Administración Distrital después del respectivo pulso y con el acompañamiento de FECODE derivó en normas que no solamente garantizan la vida, sino los demás derechos sobre el particular, aspecto que aún hay que resolver en la circular nacional y que por supuesto FECODE está atendiendo. Una vez quedó resuelto lo principal, es decir, la no presencialidad de las actividades escolares como parte de la salvaguarda del vital derecho. La inicial e insensata negativa del Ministerio de Educación evidencia el desprecio de la élite gubernamental por los educadores y en general por la población menos favorecida. En esa materia, el régimen no parece tener límites en su aporofobia, término que significa el rechazo a los pobres. Así lo demostró al expedir el pasado 18 de marzo el decreto 418-2020, coartando las preventivas medidas que tomaron los mandatarios locales, mientras que el aeropuerto El Dorado se mantenía sin control alguno, o peor, era ofrecido por Duque como tránsito para el resto de América Latina sin invertir un solo peso en seguridad sanitaria, lo que se convierte en una forma expedita para atender la expansión del virus en cambio de controlarlo. El simulacro de aislamiento concebido por la alcaldesa de Bogotá y otras medidas análogas, como las anunciadas por otros mandatarios locales, como es el caso de Cali o el Magdalena, pueden ser controvertidas o incluso calificadas de exageradas, pero tienen su base real ante el estado de indefensión de Colombia y de nuestros vecinos para enfrentar la declarada pandemia, mucho más alto es el estado de indefensión que la de los demás países, en este caso los desarrollados, debido a que los estragos de la Ley 100 del 93 y sus terribles consecuencias en la quiebra del sistema hospitalario y su maldita herencia del paseo de la muerte, como también los desgraciados estragos del brutal recorte de más de 300 billones de pesos en los últimos 18 años en educación, salud, agua potable y saneamiento básico a los más de 1.103 municipios de Colombia, sin contar la corrupción de más de 50 billones de pesos y la billonaria evasión de impuestos y exoneraciones tributarias a los grandes empresarios y banqueros del país. En ese orden de ideas, cobra enorme vigencia nuestra exigencia al gobierno nacional para que cumpla con la reforma constitucional que incremente de manera real y progresiva los recursos del Sistema Nacional de Participaciones, principal acuerdo conquistado por FECODE en la negociación colectiva
en la negociación colectiva con el gobierno en mayo pasado y que le puede asegurar la financiación estatal y adecuado para materializar los derechos ya mencionados para toda la población de colombianos y colombianas. Estaremos atentos ante la eventualidad de que el gobierno nacional aproveche las circunstancias de salud pública para birlar el cumplimiento de este acuerdo con FECODE luego de 18 años de lucha en defensa de tan vitales derechos para todos los colombianos. El estado de fragilidad de la población en salud y educación públicas es directamente proporcional a la corrupción y a la rapacidad del neoliberalismo que exhibe su profunda crisis y su cercano final, como lo anuncia la enorme movilización social planetaria. También queda en sus platas la naturaleza de nuestros actuales gobernantes, quienes califican como actos de guerra los clamores por la paz y la vida en todas sus manifestaciones. Exigimos al gobierno nacional que respete a los gobiernos locales que en buena hora han tomado medidas para proteger a la población. Como bien lo expresó nuestro compañero Yesí García Bello, Duque, si no haces, deja hacer, que la situación es grave. Estaremos en estado de alerta y prestos a denunciar que las medidas del estado de emergencia no terminen por favorecer a unos pocos o se aproveche para vulnerar aún más los pocos derechos de las mayorías. Como también estaremos alerta en exigir protección a la enorme población desvalida que requiere auxilio inmediato. Para el efecto, suficientes son las reservas internacionales netas administradas por el Banco de la República, tal vez las más altas de la historia de Colombia, calculadas en 53.176 millones de dólares. La vida de los colombianos será tan importante para Duque y el establecimiento neoliberal como para que tomen el teléfono y para ello pidan permiso al Fondo Monetario Internacional. El próximo 25 de marzo será una excelente oportunidad para hacernos escuchar con el enorme eco de la movilización social. La imposibilidad de realizar las marchas masivas no nos detendrá. Los cacerolazos, las redes sociales, las banderas a media asta y demás actos simbólicos también retumbarán en los oídos de un régimen que hoy está más descubierto que nunca, tal como lo revelan hasta las encuestas de la gran prensa. FECODE siempre ha priorizado los derechos de los niños, niñas, jóvenes, los educadores y el conjunto de la comunidad educativa, especialmente a la educación, la salud, la vida y la paz, y en esta ocasión también estará a la altura de las circunstancias.